Bueno, Orlando Pérez, periodista de Ecuador, un amigo de la casa de Resumen del Sur. Ecuador está atravesando momentos bastante intensos, ¿no? Porque, bueno, ya hemos hablado bastante de lo que ha sido, si se quiere, el divorcio político entre Rafael Correa y Lenín Moreno, el actual presidente. Hay varios temas para charlar, pero quiero arrancar preguntándote, Orlando, que expliques un poco el contexto de la destitución o del intento de destitución de Jorge Glass, el vicepresidente del Ecuador. Contanos un poco cuál es el contexto el contexto en el que surge esta situación y bueno, qué es lo que puede pasar con Glass. Bueno, al momento en que estamos hablando prácticamente está consumada la destitución de Jorge Glass. El hecho de que el presidente Lenín Moreno haya enviado una terna a la Asamblea Nacional para escoger al vicepresidente o la vicepresidenta que repase a Jorge Glass prácticamente ha consumado los hechos, y en la práctica, aunque hay sobre eso polémica, divergencias y hasta algunas contradicciones de orden legal en la decisión tomada por Lenín Moreno, en la práctica la Asamblea este sábado 6 de enero escogerá a la nueva vicepresidenta, porque la terna enviada por Lenín Moreno incluye a María Alejandra Vicuña, a María Fernanda Espinosa y a Rosana Alvarado. Es decir, el Ecuador tendrá una nueva vicepresidenta a partir del próximo sábado 6 de enero. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo se dio esto? En la práctica también es cierto que las disputas de orden político al interior del gobierno, después de la posesión de Lenín Moreno, evidentemente se cargaron las tintas, digamos, a favor de Lenín Moreno y su bloque gubernamental, y evidentemente Jorge Glass viene a constituirse como en la parte correísta del gobierno que quedaba pendiente, y desde el 12 de agosto el vicepresidente le quita funciones, que es la potestad que tiene el presidente de la República con su segundo mandatario, le quita funciones y prácticamente queda en el limbo. Ahora, la justificación política y legal de alguna manera es que evidentemente el presidente de la República el vicepresidente, digamos, estaba de alguna manera bajo sospecha de participar de actos ilícitos que le llevaron luego al juicio legal por el caso de Odebrecht, que también ya a finales del año pasado se cerró, y con la sentencia que está todavía por ser apelada de 6 años en contra de Jorge Glass y algunas personas más. En la práctica a mí me parece que ahí hay una clara recomposición de Lenín Moreno con respecto a lo que venía siendo la Revolución Ciudadana, y sobre todo el legado de Rafael Correa, que con Jorge Glass como segundo mandatario parecería que iba a sostener el proceso, iba a sostener el aparato político, mediático también que dejaba Rafael Correa, pero en la práctica ya sabemos todo lo que ha implicado, lo que ha significado el cambio de postura de parte de Lenín Moreno. ¿Cómo ha sido si se quiere, división dentro de Alianza País en el Parlamento, en las personas que componen el gabinete? Se sabe que hay dirigentes importantísimos de país que se han ido del gobierno, que están, digamos, si se quiere, del bloque correísta, pero ha habido mucha dispersión por ejemplo, en la representación parlamentaria que hay en la Asamblea Nacional a partir de esta decisión de Lenín Moreno de dar un giro que por lo menos vos me dirás si es un giro a la derecha, si hay mucha diferencia entre la derecha tradicional y Lenín Moreno, pero está claro que hay una distancia, hay un distanciamiento importante de lo que fue la experiencia de la Revolución Ciudadana, digamos. Bueno, Alianza País llega a esta nueva legislatura del 24 de mayo con 74 asambleístas, 55 de los cuales son de militantes firmes directos de Alianza País, y el resto eran de alianzas que se hicieron a nivel provincial, territorial, con lo cual tenía Alianza País garantizada una absoluta mayoría de 74 asambleístas de 137 que conforman todo el poder legislativo del Ecuador. Por lo tanto, eso prácticamente le daba a Lenín Moreno, al proceso y al proyecto de la Revolución Ciudadana una garantía no solamente de continuar con algunas reformas y leyes que se debían impulsar, sino que también en caso de plantearse la oposición alguna acción política contra Lenín Moreno, tenían, digamos, blindado la mayoría en esa asamblea. Después de que ocurren las divergencias, las divisiones y ya prácticamente la ruptura entre Rafael Correa y Lenín Moreno, en la práctica ese bloque también se divide. Y este momento de los 74
se tienen 30 que están del lado, digamos, de la corriente de Rafael Correa, y el resto estarían del lado de Lenín Moreno. Obviamente esa disputa en el legislativo, en el plano de los que siguen o no a Rafael Correa o a Lenín Moreno, también va a ocasionar algún tipo de resquebrajamiento en la posibilidad de que Lenín Moreno en su momento necesite de esos votos en la Asamblea Nacional, porque el resto de los 74 prácticamente son del ala derecha, y en esa línea lo que se esperaría es que esa ala derecha vote en contra de Lenín Moreno o a favor de Lenín Moreno, según sean los casos. Y evidentemente ahí se juega un panorama que en el Ecuador ya de alguna manera se vivió en otras épocas, que es esa famosa denominación de las mayorías móviles. En unos momentos hay una mayoría a favor de un tema, otro momento hay una mayoría a favor de otro tema, y alrededor de eso el presidente de la República, en este caso, juega o manipula o maniobra o se mueve alrededor de ese tipo de circunstancias que le dan a la larga una cierta, digamos, gobernabilidad en el legislativo. Una de las cosas que Lenín Moreno está queriendo aplicar o impulsar es esta consulta popular. Esta consulta popular que lo que busca es reformar la Constitución. Hay 3 puntos concretos que el correísmo está planteando como negativo: el tema de la reelección, el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora me vas a explicar bien. Primero, ¿por qué es importante esta consulta popular al punto de hacer regresar a Rafael Correa al Ecuador para liderar, si se quiere, una especie de corriente en contra de esa consulta? Mira, ahí hay unas posturas bastante antagónicas, porque se pensaba que esa consulta popular solamente iba a ser realizada en caso de que llegara Guillermo Lasso, el candidato de la derecha ecuatoriana, que siempre durante la campaña electoral dijo que apenas llegara al poder, él iba a convocar a una consulta popular para algunos temas que están incluidos en la consulta popular planteada por Lenín Moreno. La justificación política o la explicación política que ha planteado Lenín Moreno es que esas 7 preguntas salieron del proceso de diálogo que se hizo a partir de la llegada al poder, con grupos sociales, empresariales, mediáticos, de organizaciones indígenas, campesinas, obreras, pero también de parte de las organizaciones indígenas y campesinas, de los ecologistas y de los jóvenes, también están demandando de que todas las propuestas que ellos hicieron no se colocaron en la consulta. Pero al contrario, solamente se establecieron las preguntas que de alguna manera en el ámbito político estaban presionadas o impulsadas desde la derecha. Y esto tiene que ver con el impedimento para la postulación indefinida de quienes ya habían sido mandatarios en cualquier puesto de elección popular, el tema de la reestructuración del Consejo de Participación, que fue una lucha de la derecha y de algunos sectores mediáticos que siempre exigieron desmontar el Consejo de Participación, que es una creación interesante, ciudadana, de la Constitución de Montecristi del año 2008, pero que en la práctica, en este caso, Lenín Moreno no la desmonta, sino que destituye a los que están elegidos y le da facultades omnímodas a él para nombrar a los 7 consejeros de ese consejo, con la posibilidad de destituir a las autoridades de control, superintendentes, fiscalía, procuraduría, contraloría, consejo de la judicatura y además la Corte Constitucional, que es una cosa sumamente delicada para eso. Y el otro aspecto que también es polémico es el que vía consulta popular se desmontaría la ley de plusvalía, que es una de las leyes consideradas más revolucionarias desde el punto de vista político y económico para redistribuir la riqueza, para bajar el nivel de ingresos de algunos sectores que se han enriquecido con las propiedades, con los bienes raíces en general. Esas 3 preguntas son las más polémicas, porque las otras, en cambio, la de aprobar si es que son imprescriptibles los delitos contra niños, etcétera, podría haber pasado por la ley. El tema del área ecológica del Yasuní también podría haber pasado por la ley, y otras más que no son, digamos, de tanto interés. Por lo tanto, esta consulta, ahí sí voy al eje de tu pregunta, es que lo que se ha analizado y se ha planteado es que en la práctica se constituye en una tercera vuelta. ¿Para qué? Porque si en la primera no hubo una mayoría a favor de ninguno de los 2 candidatos y en la segunda, por una mínima diferencia, ganó Lenín Moreno, en esta lo que se estaría es legitimando y revalidando el triunfo de Lenín Moreno, ya sin la presencia, el acompañamiento
de Rafael Correa o el del grupo completo de Alianza País. Uh-huh. Entonces, como para corregirme si me equivoco, con la ley de plusvalía o la modificación de esa ley, lo que va, digamos, el Lenín Moreno le concede ciertos beneficios a los sectores que son propietarios de tierras, los que tienen, si se quiere, el poder económico, digamos. Los el caso de la reforma del Consejo de Participación Ciudadana le da más poder al Ejecutivo para tomar definiciones, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, y en el caso de la imposibilidad de la reelección, digamos, no le da poder al Lenín Moreno, porque el Lenín Moreno se tendría que ir, no podría ser reelecto, digamos. Eso, ¿quién sale beneficiado, digamos, más allá de que se sabe o que se supone que está dirigido directamente a la posibilidad de reelección de Correa? Mira, lo que se ha dicho es que efectivamente esta consulta, en lo fundamental, en el meollo político fundamental, es que se impida el retorno en el año 2021 de Rafael Correa para que sea candidato a la presidencia de la República, porque esa fue una exigencia de muchos sectores, digamos, de orden liberal y conservador. Lenín Moreno dice que lo decide el pueblo, pero claro, en la práctica eso es una decisión que prácticamente está blindada, acompañada, acolitada, como se dice vulgarmente, de los sectores mediáticos y de la derecha. Uh-huh. En cambio, los otros elementos a mí me parece que sí son polémicos, porque el desmontar el Consejo de Participación, eso es una violación, digamos, de la Constitución, porque eso solamente tenía atribuciones la Asamblea, es decir, seguir el juicio al Consejo de Participación, fiscalizar al Consejo de Participación, que es la entidad que promueve los concursos para elegir autoridades de control. Con lo cual, además, Lenín Moreno, como han dicho otros analistas también, y el propio expresidente Correa y otros detractores de Lenín Moreno, él asume todos los poderes para incluso nombrar autoridades de control casi que a dedo, porque los delegados de su Consejo de Participación serían nominados por él, por la Asamblea, donde tiene una mayoría. De todas maneras, a mí me parece que la consulta, si bien es cierto, genera unas posturas contradictorias, tensiones, etcétera, también es cierto que la presencia de Rafael Correa en este momento modifica el panorama, mueve el tablero político. De hecho, su presencia asusta a algunos, diciendo que como es un buen campañero, hace muy buenas campañas electorales, por lo menos en las preguntas 2, 3 y 6 de la consulta popular, quizás él pueda revertir eso y quizás incluso también pueda modificar el comportamiento electoral, porque hasta ahora lo reconocen personas de derecha, lo reconocen las personas que hacen análisis de encuestas. Rafael Correa tiene un capital político que estaría entre 35 y 40%, y que sobre eso lo que tendría es que sumar un poco más. En cambio, que Lenín Moreno empezó esta propuesta de la consulta con un porcentaje del 70%, alrededor del 72-74%, y en algunas preguntas, como la de la postulación o el impedimento para la reelección indefinida, ya ha bajado al 55% hasta finales del mes pasado. Es decir, en estas circunstancias nadie puede atreverse a decir que Lenín Moreno tiene asegurada la ganancia o la victoria en esta consulta popular del 4 de febrero. Te hago dos últimas preguntas vinculadas con esto último que planteaste. Primero, el otro día leía en algunos medios ecuatorianos, entre ellos medios públicos, que decían que la aprobación de Lenín Moreno en la sociedad era del 76%. ¿Eso es cierto? ¿Hay un nivel de aprobación de la sociedad, digo, a pesar de haberse de alguna manera separado del proyecto o parte del proyecto que impulsó su campaña? Mira, yo en la práctica no les creo mucho a las encuestas por todo lo que ya ha pasado, todo lo que hemos vivido. Las encuestas se han equivocado, no solo en Ecuador, se han equivocado en Argentina, se han equivocado en Chile, se han equivocado en Colombia, se equivocan en Perú. Es decir, no tengo mucha confianza de que esos resultados de las encuestas también sean muy, digamos, creíbles, también dependiendo de la encuestadora. En unas encuestadoras Lenín Moreno tiene 74% y en otras está en 55%. Es decir, no me facilita mucho la lectura. Lo que sí puedo creer, sí puedo ver y puedo creer desde mi óptica también es que él se ha ido desgastando mucho. Se ha ido desgastando en el ámbito político fundamentalmente porque no es una personalidad que salga, que debata, que esté en los medios, que tenga una presencia como la tuvo en su momento Correa y lo tienen algunos otros presidentes en este momento en América Latina. Por otro lado, la situación económica más bien ha sido favorable para él. El petróleo, que durante los 2 últimos años estuvo por debajo de los $25 el barril, este momento se mantiene en una estabilidad de $55 o $60,
lo cual le facilita, digamos, un manejo económico bastante cómodo, pero también tiene la presión de los sectores de derecha, conservadores, que en este momento ya le están pidiendo definiciones de orden económico para favorecer a sus negocios, a sus empresas, a los bancos. Y ahí la decisión tomada de dar a la banca privada el manejo del control y el control del dinero electrónico, que era una medida que se planteó Correa para que sea manejada desde el Estado, para que no tenga gastos del usuario de eso, posiblemente le ha tocado, le ha afectado y ha generado un poco de rechazo en determinados sectores que dicen que la banca, que ocasionó la mayor crisis económica del país, no puede volver a ser la beneficiaria de políticas económicas de parte del gobierno. Y un tercer elemento que me parece interesante también es que la propuesta de una terna política para la vicepresidencia no le gustó a la derecha, no le gusta a los sectores mediáticos, porque dicen que esas tres personas, María Alejandra Vicuña, María Fernanda Espinosa y Rosana Alvarado, son correístas o son de la línea más correísta, lo cual podría ser y no, pero ellos habrían esperado que personas de la derecha, empresarias, figuras femeninas de la costa ecuatoriana, donde está afincada, digamos, el sector empresarial y más neoliberal, estuvieran en esa terna, pero no sucedió así. Así que esos elementos le pueden gestar, digamos, un bajo apoyo. Y hay también analistas de la propia derecha que dicen que van a votar sí, pero con la condición de que después de eso tenga Lenín Moreno que escucharles y prácticamente aceptar sus puntos de vista, sus políticas públicas. La última, Orlando, vos planteaste que la presencia de Correa en el escenario previo a la consulta, un mes para la consulta popular, mueve el tablero político, es un buen campañero, como lo planteaste. ¿Qué pasa si gana el no, digamos, de la consulta? Evidentemente significaría un triunfo político para Correa. ¿Qué pasa si Correa no logra que la consulta popular no avance? O sea, si gana el sí, ¿eso significaría una derrota importante para Correa en términos políticos? ¿Se vería muy afectado su posibilidad de ser un actor importante de la política? ¿Cómo lo ves si la consulta finalmente pasa, digamos, si es aprobada por la población? A ver, ahí hay que tener un contexto. Correa ha sido un gran campañero, ha ganado las elecciones, 14 elecciones seguidas, continuas, inmediatas ha ganado Rafael Correa. Si ganaría esta, al menos esa pregunta, sería su 15ª victoria. Si pierde, sería su primera derrota, y en esto también evidentemente constituiría quizás el declive de su liderazgo, de su presencia en el Ecuador. Pero también ahí podríamos hacer otro análisis, que creo que es necesario tenerlo presente. Si gana Lenín Moreno la consulta con un 55%, ese 55% no sería de exclusivo rédito para él, porque de esa consulta se apropiarán y dirán que son los ganadores la derecha, la centro-izquierda, ciertos sectores de izquierda. Es decir, el triunfo del sí tiene muchos ganadores. En cambio, si pongamos que en promedio ganaría con 55% Lenín Moreno, el 45% solamente tiene un dueño, y ese dueño se llama Rafael Correa, lo cual le da un capital político muy fuerte, porque 45% para un solo grupo o sector es mucho. En cambio, ese 55% del otro lado tienes que dividir para 5, 6, 8, los que sean, los que estén atrás de eso, y eso en la práctica, pensando en la perspectiva del 2021, posiblemente genera otro escenario. Por lo tanto, si bien es cierto que perdería Correa si fuese ese escenario, también gana perdiendo, porque es el único que pudo de alguna manera presionar para que no sea un triunfo arrollador de parte de Lenín Moreno. Orlando, muchísimas gracias por estos minutos. Te dejo con ese atardecer maravilloso de Quito que vemos acá a tus espaldas. Así que, bueno, como siempre estaremos en contacto y vamos a seguir este mes de la previa de la consulta popular. Muchas gracias. Gracias a ti, pues aquí estamos pendientes para cualquier consulta. Las elecciones son en un mes prácticamente, justo es un mes, y entonces tenemos bastante de qué hablar y veremos después de eso qué sucede y ahí estaremos comentando otra vez. Un buen arranque de año. Igualmente, para ti, un abrazo.